La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, citado este martes 18 de septiembre a un debate de control político en el Senado. Carrasquilla, como ministro de Hacienda, promueve un cambio en la Constitución y en la ley para que se pueda hacer un negocio que antes no se podía hacer. Y una vez salido del gobierno, monta una empresa con unos subalternos suyos del ministerio para hacer ese negocio, que es el negocio que se llama los bonos del agua, los bonos Carrasquilla. O sea, tenemos aquí el caso de la puerta giratoria, esa tan detestable, de utilizando el poder, digamos, en el Estado para montar negocios personales. 3 días antes de que acuda a la citación en el Legislativo, el ministro Carrasquilla responde en entrevista exclusiva con Claudia Gurizati. Porque usted lo están acusando de que se enriqueció a costa de prestar una plata a los acueductos que en muchos casos ni siquiera se hicieron. Que si yo me enriquecí, esos son 8.000 millones de pesos, no es una plata chiquita. Esos 8.000 millones de pesos tenían que sufragar los costos de la empresa, tenían que sufragar los costos de mantener un personal administrativo que se encargara de todas esas cosas, y fue un trabajo de 4 años. El alto funcionario contesta a cada uno de los señalamientos que hoy lo tienen en el ojo del huracán por actividades posteriores a su gestión como ministro de Hacienda en el entonces gobierno de Álvaro Uribe. ¿Usted no cree que de todas maneras esto complica el capital político que va a necesitar en el futuro para todas estas reformas que se vienen para reactivar la economía, el plan de reactivación de la economía y tapar el hueco fiscal? De ninguna manera. Yo soy absolutamente inocente de las 3 acusaciones que me han hecho. A mí me han hecho 3 acusaciones. Que yo utilicé mi capacidad como ministro en un determinado momento del tiempo para expedir leyes que me iban a beneficiar más adelante. Eso es ridículo. Segundo lugar, lo que dicen es que yo me apropié y me enriquecí con el diferencial de unas tasas durante un periodo de 19 años. Algunos dicen que solo fueron 5, no entiendo por qué. Es falso y ridículo. Y el tercer lugar, dicen que yo esa enorme riqueza que construí con base en el diferencial de las tasas, lo saqué para Panamá escondiéndolo de las autoridades. Ridículo también. En el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy la completa y reveladora entrevista de la directora de Noticias RCN, el canal NTN 24 y el programa La Noche, Claudia Gurizati, con el ministro de Hacienda colombiano Alberto Carrasquilla sobre la polémica de los denominados bonos de agua y su citación este martes al Congreso de la República. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, el debate de control político que afrontará el próximo martes el ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla. El funcionario está en el centro de la polémica por los llamados bonos del agua, un mecanismo de endeudamiento con el que los municipios podían construir sistemas de agua y alcantarillado. Según denuncia el senador opositor Jorge Enrique Robledo, en total fueron 117 los municipios con los que se endeudaron con este mecanismo y en solo 30 las obras ya culminaron satisfactoriamente. La noticia, la entrevista exclusiva que concedió el ministro Carrasquilla a nuestra directora Claudia Gurizati. A 3 días de acudir al debate en el Senado, el ministro respondió a los señalamientos, negó haberse enriquecido con la emisión de bonos del agua, así como el haber utilizado su cargo de ministro para expedir leyes que presuntamente lo iban a beneficiar a futuro. El punto clave de la noticia, la tormenta política que hoy sacude al ministro de Hacienda se remonta a sus actividades particulares a partir del año 2007, justo después de su paso como ministro de la misma cartera durante el entonces gobierno de Álvaro Uribe. La oposición al actual gobierno ya habla incluso de un posible proceso de moción de censura. El debate del martes será crucial y podría marcar un fuerte pulso de cara a las reformas que el gobierno de Iván Duque busca impulsar para recuperar el crecimiento económico y hacerle frente a un déficit fiscal de 25 billones de pesos.
En los últimos días, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido blanco de numerosas críticas desde diferentes sectores, pero no precisamente por su hasta ahora corta gestión durante el gobierno de Iván Duque, sino por sus cuentas del pasado. Desde el Congreso, el senador Jorge Enrique Robledo ha venido cuestionando la trayectoria del alto funcionario, acusándolo de, dice Robledo, haber empobrecido a 117 municipios, tras culminar su gestión como ministro de Hacienda en la entonces administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Lo que él estructura, lo que él define, es brutal contra 117 municipios de Colombia, a los que endeudan en 400.000 millones de pesos en estas circunstancias. Uno, deudas a 19 años que no se podían prepagar, o sea, quedaron presos. Tasa de interés de la inflación más 11 puntos. Eso es carísimo. Eso es tan caro que esa deuda la pagan esos municipios 7 veces. Y fue tan caro que se empezaron a quebrar y el gobierno nacional, otro ministro, tuvo que, digamos, disolver en parte ese negocio. La polémica se origina en el año 2007. En ese entonces, el legislativo aprobó una reforma constitucional que modificaba el sistema general de participaciones, que le autorizó a más de un centenar de alcaldes de ese entonces a pignorar o comprometer los recursos futuros para la construcción de proyectos de infraestructura. Ese mismo año el Congreso aprobó otra ley, la que creaba los denominados bonos de agua, que se traduce en préstamos provenientes del sector privado para construir sistemas de acueducto y alcantarillado. Una de las compañías que participó en esa emisión de bonos fue el Grupo Financiero de Infraestructura, que a su vez contrató a la firma Configura, propiedad de Carrasquilla, para que asesorara el proceso de emisión de bonos. Además de Carrasquilla, la sociedad Configura Capital era propiedad de la empresa panameña Navembi Investment Group, que resultó salpicada en el escándalo de los papeles de Panamá. Según la denuncia del senador Jorge Enrique Robledo, en total fueron 117 municipios que se endeudaron con este mecanismo y en solo 30 municipios las obras ya culminaron satisfactoriamente. Esto es un escándalo que un personaje con estos antecedentes que eran conocidos los nombres de ministro. Hay por lo menos 50 personas en Colombia, pienso yo, con formación académica parecida a la de Carrasquilla, neoliberales, amigos del presidente de la República. ¿Por qué el doctor Duque nombra precisamente a este, que es absolutamente inaceptable que sea ministro? El escándalo atizó además por la columna publicada en la revista Semana por el reconocido periodista Daniel Coronel, titulada La Murga de Panamá, donde señala que al final, la firma de Carrasquilla y sus socios habría recibido la suma de 70.000 millones de pesos, mientras muchas poblaciones se quedaron sin agua potable y endeudadas. En pocas palabras, la norma les dio a los alcaldes la posibilidad de empeñar recursos futuros y adelantar la recepción de esos dineros pagando una tasa de interés a un intermediario. Los municipios no solo pagaron intereses mucho más altos que los ofrecidos comercialmente, sino que la mayoría de las obras de agua y saneamiento siguen pendientes después de estos años. Solo 30 de los 117 municipios tienen resultados para mostrar. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, deberá responder ante la plenaria del Senado por estas denuncias en un debate de control político. Por su parte, el presidente Iván Duque le ha reiterado su respaldo. Yo tengo toda la confianza en el ministro. Además creo que el ministro, que es una persona que llama las cosas por su nombre y que es una persona bastante ecuánime, creo que ayer dio una respuesta muy clara a través de su comunicado. Y yo espero que el ministro vaya la próxima semana al debate, al cual está citado, y ante los ojos del país siga dejando en claro su honorabilidad. Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, gracias por aceptar esta conversación con RCN y NTN. Con todo gusto, Claudia, con todo gusto. Quiero comenzar por el tema de mayor polémica que tiene que ver con los bonos de agua, porque la sociedad que usted conformó, Configura, terminó siendo la intermediaria entre los inversionistas extranjeros y 117 alcaldes de diferentes municipios que tenían dentro de los planes hacer un acueducto. Y me gustaría comenzar por lo simple. ¿Cómo nació la sociedad Configura? ¿Cuál era su objetivo y por qué la domicilió en Panamá? Varias cosas. Uno, su origen es del 2008 y está muy íntimamente ligada con el proyecto al cual nos invitaron los inversionistas extranjeros, que se llama en su versión colombiana Colombia Infrastructure Group. Es un grupo
cuyo origen está en Nueva York, que se llama Pan American Capital. Uno de sus socios es colombiano, muy conocedor del país, etcétera, y miraron diferentes alternativas, nos escogieron a nosotros y así salió. Se domicilió en Colombia la compañía y ha estado operando desde entonces, haciendo trabajos de consultoría, trabajos de investigación, asesorías financieras, etcétera. ¿Pero por qué los bonos aparecían al portador en Panamá? Hay una compañía, hay una compañía en Panamá que se llama Navenvi. Navenvi surge como respaldo a los giros que tenían que hacer los inversionistas para ir surtiendo los gastos en Colombia. Es decir, era una cuenta en Panamá que recibía desembolsos de los inversionistas que estaban sufragando los costos asociados a desarrollar la iniciativa que ellos tuvieron, y eso se hacía a través de una cuenta que estaba en Panamá, y la plata pasaba de Panamá a Colombia para cubrir los gastos que se fueran presentando en el país, para llevar a cabo la iniciativa. Es que los críticos y los políticos que lo ha citado usted a este debate de control político en el Congreso el próximo martes, pues aseguran o critican que usted haya conformado esa sociedad específicamente para dedicarse a ese negocio, porque según ellos usted, como exfuncionario del gobierno y una persona que conoció de antemano pues todo este plan para los municipios, se dedicó a generar este negocio, como planteando un conflicto de interés. ¿Usted ve ese conflicto de interés y es verdad que Configura nació para dedicarse a ese negocio? Es falso por ambos lados, voy por partes. En primer lugar, yo como funcionario público no tuve nada que ver con la estructuración de las normativas que permitieron no solamente a esta empresa americana, sino también al mismo gobierno nacional desarrollar esquemas parecidos. Ese esquema surge de una ley de la República. Esa ley de la República, que se llama la ley 1176, es del mes de diciembre del año 2007. Yo salí del ministerio en el mes de marzo. La ley fue radicada en la segunda legislatura hacia el mes de agosto. Yo no tenía nada que ver. Y la ley es una reglamentación de una reforma constitucional. En esa reforma constitucional se estaba discutiendo un tema de trascendental importancia para el país, y era el sistema general de participaciones, que es los dineros que el gobierno nacional le envía a los gobiernos municipales, departamentales, a los distritos, en virtud de nuestro esquema de descentralización. En el año 2001 el sistema se reformó en virtud de las presiones fiscales derivadas de la gran crisis que tuvo el país en el año 99, y esa reforma constitucional del año 2001 expiraba en el año 2009, de tal manera que había necesidad de tener una discusión previa al 2009 de si se continuaba con el esquema que había sido introducido en el 2001 o si se volvía al sistema anterior al 2001. Volver al sistema anterior al 2001 implicaba unas enormes erogaciones fiscales, y nosotros estábamos muy preocupados por esa eventualidad, de tal manera que yo sí radiqué una reforma tendiente a proponerle al país una continuación de la reforma constitucional del 2001, que iría en la propuesta que hicimos hasta el año 2017. Y en el año 2017 también proponíamos una manera de suavizar el impacto fiscal sin quitarle absolutamente ningunos recursos a los municipios. Entonces, como toda reforma constitucional, se tienen que surtir 8 debates. Los 4 primeros definieron la regla general, se aceptó la idea de darle continuidad a la reforma del 2001, y en la segunda parte del debate se surtió cuando yo ya había salido del ministerio. Entonces, yo estuve a cargo de la primera parte de esa reforma, de esa discusión de acto legislativo, reforma constitucional. Mi sucesor se encargó de la otra parte, radicaron la ley 1176, el Congreso la discutió y la aprobó en diciembre, y posteriormente, para poder perfeccionar tanto los planes departamentales de agua como estos bonos que se han venido a llamar bonos agua, se expidió un decreto a finales del año 2008, donde yo ya llevaba más o menos un año largo, año y medio por fuera del gobierno, de tal manera que yo no tuve absolutamente nada que ver con eso. Segundo, la compañía surge
en virtud de los acuerdos a los que llegamos con los inversionistas americanos, éramos asesores de la firma americana, no teníamos nada que ver con la propiedad de la estructura, ni muchísimo menos, éramos simples asesores devengando unos honorarios, y esos honorarios entraban a ser parte, obviamente, de los ingresos de la compañía.